Una extraña combinación de factores la convierte en la capital más fría del mundo. Y eso contribuye a que sea también la más contaminada de todas. Te invitamos a conocer Ulan Bator y a adentrarnos en Mongolia, un país tan fascinante como único. En el este de Asia nos encontramos con Mongolia. Atrapado entre dos países gigantes, Rusia y China, tampoco se queda atrás por su tamaño. Con 1,5 millones de kilómetros cuadrados, está entre los 20 más grandes del mundo. Tiene una superficie un poco más grande que la de Perú y el doble que la de Chile. Pero en esa enorme extensión encontramos muy poca gente. Solo 3,3 millones de habitantes. Para tener un parámetro, si multiplicamos la población de Mongolia por 50, llegaremos a la de Bangladesh, país que tiene el equivalente a solo el 9% del territorio mongol. Claro, es que Mongolia es el país menos densamente poblado del mundo. En promedio hay solo 2 personas por cada kilómetro cuadrado en todo el país. Para colmo, existe una enorme concentración de población en la capital, Ulan Bator. Allí está nada menos que el 45% del total del país. Si en todo el planeta viviéramos con la densidad de población de Mongolia, seríamos solo 314 millones de personas. Es la cantidad de humanos que habitaban el planeta hace 1000 años. Y si nos remontamos tantos siglos para atrás, es imposible no pensar en el Imperio Mongol. Eso sí que era gigante. En el siglo XIII llegó a dominar una sexta parte de la superficie total de la Tierra. Fue el segundo imperio más extenso de la historia, solo superado por el británico. Pero el mongol tenía un diferencial, era contiguo. Abarcaba desde la península de Corea hasta Europa del Este. La expansión fue relativamente veloz. En solo un siglo multiplicó por 15 su superficie. Y si hablamos del Imperio Mongol, no podemos obviar a Genghis Khan. Fue el encargado de unificar el reino y lideró las invasiones por toda Eurasia. Y además tuvo una descendencia que parece inverosímil. Un estudio realizado hace 20 años calculó que una de cada 200 personas vivas descendía de Genghis Khan. Mongolia tiene una geografía muy particular. Las estepas parecen interminables. Al norte y al oeste cuenta con cordones montañosos. En el sur está el Gobi, el enorme desierto que comparte con China. La capital, Ulan Bator, ubicada levemente hacia el este del país, es la más fría del mundo. Se encuentra a 1350 metros sobre el nivel del mar. A su vez, la influencia oceánica es nula, ya que se encuentra a 1300 kilómetros de la costa más cercana. Si a esto sumamos su latitud elevada sobre el paralelo 47 norte, tendremos como resultado este clima, con temperaturas extremas y además muy cambiante. En el verano, los registros promedian 25 grados de temperatura. En el invierno, también hay 25 grados en promedio, pero en negativo. Esto la convierte en la más fría de todas las capitales. En los meses más gélidos, supera a cualquier rival, incluidas Reykjavik, Helsinki, Moscú, Ottawa y Astana. A pesar de estos registros extremos, no para de llegar población desde el resto del país. Alrededor del 30% es considerado nómada o seminómada. Pero cada año, unas 40.000 personas dejan este modo de vida y se instalan en zonas urbanas. Buena parte de la población continúa con la tradición mongola y vive en yurtas, también conocidas como gers. Estas viviendas se pueden armar y desarmar de forma sencilla y son buenas para aislar del frío. Quienes siguen la tradición nómada y se dedican al pastoreo suelen cambiar de lugar en cada estación del año. Pero este modo de vida es cada vez más complicado. Las dificultades climáticas, que han incluido veranos secos e inviernos más fríos de lo habitual, hicieron que sea cada vez menos sostenible mantener la tradición. De hecho, la temperatura promedio del país subió 2,2 grados, lo que modificó los ecosistemas.
Por eso, tanta gente se acerca cada año a Ulan Bator, la única gran ciudad del país. Muchos lo hacen en las mismas yurtas que se pueden ver en el paisaje urbano en convivencia con grandes construcciones de cemento. Para lidiar con el duro invierno mongol, tanto en las casas como en las yurtas se calefaccionan con carbón. Es la forma más económica de calentar los hogares. Pero esta práctica extendida genera grandes problemas, sobre todo en una ciudad tan poblada y sin tanta planificación como Ulan Bator. Los instrumentos que sirven para medir la contaminación del aire indican que los valores son 65 veces superiores a los recomendados. Esto genera enormes problemas en la población, especialmente en los más indefensos. El 90% de los niños respira aire tóxico, lo que provoca que muchos de ellos tengan que ser hospitalizados con problemas respiratorios. Existen diferentes proyectos oficiales para reducir el uso de carbón crudo y para mejorar la eficiencia energética de los edificios. Mientras tanto, el cielo en Ulan Bator se hace borroso, sobre todo en invierno, y no se pueden apreciar los colores propios del paisaje. No existen en la ciudad atractivos que lleven demasiados turistas cada año. Hay algunos vestigios históricos interesantes, tanto de la época soviética como de Genghis Khan. Sin embargo, lo que sí puede resultar interesante es pasar por la ciudad a bordo del Transmongoliano. Ya conocimos la infinita ruta del Transiberiano, que une a Moscú con el extremo oriental ruso. Allí también exploramos la posibilidad de una ruta alternativa que atraviesa Mongolia y concluye en Pekín. En este caso, los caminos se dividen en Ulan-Ude. En vez de seguir hacia el este, podemos hacerlo hacia el sur. Luego de cruzar la frontera entre Rusia y Mongolia, llegaremos a Ulan Bator. Más adelante, el Gobi y también Mongolia Interior, ya del lado chino. Finalmente, estaremos en Pekín, la capital del país. Los paisajes mongoles, por fuera de la capital, pueden ser algo monótonos. Eternas estepas en las que difícilmente nos crucemos a alguna persona. Este escenario inspiró una historia increíble. El exjugador de rugby, Adam Ralston, se propuso un plan algo extraño: jugar el hoyo de golf más largo en la historia. Para lograrlo, partió desde el pico Huiten, en la frontera con China, en el extremo occidental del país. Es además el punto más alto, sobre los 4.300 metros. El objetivo era llegar al Mount Bach Golf and Country Club, el único campo de golf de Mongolia, ubicado en las afueras de Ulan Bator. Con la ayuda de su amigo Ron Rotland como caddy, Ralston comenzó su travesía hacia el este. Eligió este lugar justamente por lo constante del paisaje, ya que no tendría que enfrentarse a demasiadas variaciones. No fue nada fácil, necesitó unos 20.093 golpes, a pesar de que había calculado 14.000. Pero después de caminar 2.011 kilómetros durante 82 días, logró su cometido. Durante buena parte del recorrido tuvieron una compañía inesperada. Un perro mongol que encontraron en el camino los siguió durante los últimos 1.500 kilómetros. Además de acompañarlos, el perro los protegió a través de los desolados paisajes mongoles. ¿Te gustaría conocer Ulan Bator? ¿Soportarías el frío del invierno? Déjanos tu comentario más abajo. Y por último, te invitamos a que nos apoyes para seguir adelante con un mundo inmenso, ya sea comprando nuestro libro, link en la descripción, convirtiéndote en miembro o dándole me gusta a este video. Nos vemos la próxima.